Ya, entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, vimos el tema del home, ¿sí? Bueno, vimos el encabezado del programa, vimos home, que lo que era un home, está el video. También vimos el tema de el cambio de herramienta, la diferencia entre el cambio de herramienta de una fresa y un torno. Y ahora vamos a ver el tema de encender el usillo, esta letra S. Ya, esta letra S, como le había comentado anteriormente, nos permite dar el sentido de giro o la revolución por minuto a la cual voy a hacer girar este usillo. Y acá, esta parte presta mucha atención, suele confundirse bastante. En la fresa trabajamos siempre con revoluciones fijas, que vendría siendo este código, el G97. ¿Sí? Por defecto viene configurada de fabricante, que viene con el código interno con G97. Entonces la máquina ya sabe, en el caso de la fresa, que va a trabajar con revoluciones fijas. Pero no quita que yo también, en el encabezado del programa, podría decirle después del G21, que vas a trabajar después de las revoluciones, con todas mis revoluciones en la fresa, vas a trabajar con revoluciones fijas. O sea, si yo le digo que va a trabajar a S900 con M3, va a significar que va a girar a 900 revoluciones por minuto en sentido horario. Eso en el caso de la fresa. Pero en el torno suele hacerse o trabajarse de dos formas. En la forma con RPM fijas, o sea, con G97, y también se ocupa mucho en el torno trabajar con revoluciones variables, RPM variable, y ese código se activa con un G96. Entonces, cuando yo lea en un torno G96 S90 M3, y aquí presten mucha atención, el S90 no significa que va a trabajar a 90 revoluciones por minuto. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esos 90 va a significar mi velocidad de corte. O sea, cuando nosotros tenemos la formulita, perdón, tengo la fórmula de velocidad de corte, ¿se acuerdan de esa fórmula? Es velocidad de corte es igual. ¿A qué lo que era? ¿Se acuerdan? Diámetro. La fórmula completa, ¿se acuerdan? A pi por D por RRPM. Exactamente. Pi por T por Por N. N dividido a 1000. Miren, esa fórmula no se les puede olvidar jamás, ya que la hemos visto Profe, desde ayer. Dígame. disculpe, no escuché bien. Entonces, G96 es lo mismo que velocidad de corte. G96 es lo mismo que velocidad de corte. O sea, Ok. dentro de esta fórmula, este valor S90 que está acá, vendría siendo este dato. Ok. Eso es lo que estoy diciendo al torno. Por ende, si yo le estoy diciendo, torno, vas a trabajar con una velocidad de corte de 90. ¿Y en qué unidad está este 90 si es velocidad de corte? ¿Se acuerdan? ¿En qué unidad? Milímetros por ¿Minuto? Metro ¿Qué por minuto? minuto. Muy metros por bien. minuto. Metro por Ah, minuto. ya, siempre me confundo con eso. Esa no se lo olvide jamás. Entonces, este valor va a estar expresado en metros partido de minutos. Por ende, si yo a la máquina le digo 90 metros por minuto, este valor n, ¿qué va a pasar con este valor n? ¿Quién cree? ¿Qué va a pasar? No sabría, bro. No me Acá, acuerdo. acá lo está diciendo, mira. El RPM De, Ah, va a ir variando. va a ir variando. ¿En función de qué? de El D, diámetro. Del Del diámetro. diámetro. Del diámetro. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una pieza en el torno, imaginemos que esto va a ser un perfil de torno, cuyo, ya, imagino que está el eje de simetría que va a estar girando. Cada uno de estos diámetros, tengo un diámetro 1, un diámetro 2, un diámetro 3. Cada uno de estos diámetros me va a tener que ir cambiando las revoluciones.
¿cierto? Entonces la máquina automáticamente va a ir calculando la RPM en relación al diámetro y en relación a la velocidad de corte. No tienen que calcularlo ustedes en el caso del torno. No se calcula. ¿Ya? Entonces, este dato para ustedes va a ser crítico. ¿Y de dónde sale este dato? De las tablas. De las tablas, muy bien, de las tablas, muy bien, Felipe. Entonces, de las tablas del fabricante. El fabricante me va a dar cuál es la velocidad de corte para un material en particular con respecto a la geometría y a la calidad de esa herramienta. ¿Se acuerdan que vimos algunos catálogos el semestre pasado? Esos catálogos que había información de velocidad de corte, ok, en el torno se establece acá, G96, S y el valor asociado en metros por minuto. Esa es la diferencia. Entonces, en el torno, por lo general, cuando estemos, valga la redundancia, torneando, va a estar girando con, o va a estar, sí, va a estar girando con revoluciones variables, va a estar variando. Pero hay alguna ocasión que el torno también podría trabajar con RPM fijas. ¿Y en qué ocasión ustedes creen que debiese trabajar con RPM fijas? Por ejemplo. Solamente trabaja con una herramienta. Ya, pero ¿en qué alguna operación en particular? Recuerden cuando vimos Ah, operaciones diferentes. Teníamos operaciones ¿se acuerdan? De ranurado, de cilindrado, de perforado, que lo vimos en el taller. No hace desbaste. En un desbaste, si es en línea recta, si no hay escalón, Cilindrado. en un cilindrado. Perfecto. En este caso, si fuera una pieza como esta, que tiene diferentes escalones, también estaría cilindrando. Aquí no podría ocupar en un desbaste o en un afinado una RPM fija, no podría, porque los diámetros van variando. Siempre que los diámetros vayan variando, debe ser siempre variable. Las revoluciones van a ir variando. Pero en el caso del perforado, porque la broca del perforado va a estar al centro, ¿cierto? Voy a perforar la pieza. En el caso del perforado, yo voy a trabajar con RPM fijas. Entonces al torno le tengo que decir G97 y la revolución a la cual yo voy a hacer girar. Entonces, caso 1, perforado. Y en el caso del roscado, cuando yo hago un hilo en el torno, también tiene que ser siempre con RPM fijas. Si yo lo hago variable, el paso de ese hilo va a ir cambiando, porque va a ir cambiando en relación al diámetro al cual yo me esté moviendo. Entonces, en esos dos casos básicos, se podría ocupar G97 cuando esté perforando o cuando esté haciendo un hilo. Eso anótenlo porque no está en la materia y se lo voy a preguntar. Así que anótenlo. Voy a decirlo de nuevo. En las revoluciones, en el torno, las RPM fijas se ocupan cuando vaya a perforar o cuando vaya a hacer un hilo. Así que presten atención ahí. Eso se lo voy a preguntar. Va a estar sí o sí en la prueba. Siempre es pregunta prueba. Y ahí siempre, por lo general, los chicos se complican entre la RPM fija y las RPM variables. No sé si queda una duda entre una y la otra. De nuevo, las RPM fijas se ocupan para perforar y hacer hilos. Sí, en el caso del torno. En el caso del torno. En la fresa, siempre va a trabajar con RPM fijas. Siempre. Espere. ¿Ok? Ya. Siempre la fresa va a trabajar con revoluciones fijas. ¿Por qué? Porque el diámetro de la herramienta, si yo tengo una herramienta montando en un sillo, en el bolsillo, no la voy a cambiar, va a mantener siempre el mismo diámetro, la que esté montando en un sillo, a menos que después venga otra herramienta, la cambie, la monte, y va a tener otro diámetro. Pero yo lo voy a calcular, la voy a calcular, y yo le voy a escribir en el programa la revolución a la cual va a girar. Entonces, siempre en la fresa, RPM fija, o sea, con un G97. Y en el torno se puede dar los dos casos. Podría trabajar con RPM variable y también con revoluciones fijas. Cuando ocupo RPM fija en el torno, cuando vaya a perforar y cuando vaya a hacer un hilo. Ya, creo que sí. Ya, genial. Igual está todo esto, está siendo grabado para su seguridad. Ya, así Buenísimo. que eso tienen que tenerlo muy, muy claro. ¿Ya? Aquí le voy a mostrar un video
un videito donde estoy echando a andar el lucillo. Realizar el encendido del lucillo. Y ahí le voy a explicar ahí cómo se enciende el lucillo. Ya tengo una broca montada en el lucillo. Para ello, debemos ir al MDI, lograr y presionar MDI. Y acá yo puedo escribir mi línea de programación. ¿Cómo sería? ¿Se escucha, cierto? El sentido de giro. Ya. Vale. M3 input. Luego le voy a dar las revoluciones S500. Input. Entonces ya tengo una línea de programación que va a consistir en M3 S500. Para poder activar esto, yo debo presionar el botón verde que está acá abajo, que se llama Cycle Start. Y lo de tener código sería M5. Ok, entonces ahí tengo la forma de cómo encender el lucillo con una RPM fijas. ¿Ya? Entonces, se dieron cuenta que yo en ese programa no escribí G97, porque por defecto, por fabricante, ya viene el G97, pero no quita que usted por seguridad de repente, como le digo, no vaya a hacer un graciosito que le cambien el dato en vez de tener G97, haya escrito G96, y como es un código modal, mientras yo lo escriba y no diga lo contrario, va a ser eso mismo. Entonces, si alguien escribe un G96 en la fresa, usted va a escribir 1000, no va a ser 1000 RPM, va a ser velocidad de corte, 1000 metros por minuto. ¿Ya? Así que ahí también les podría pasar en alguna empresa algo que le cambie ese valor en caso de, pero ya saben ya que en la fresa se trabaja siempre con G97. G97, el S, y ahí también puede ser S1000 M3 o M3 S1000, lo va a leer igual la máquina. No pasa nada si lo hago al revés. ¿Sí? ¿Dudas con la reducción por minuto? ¿Con la variable, o sea, con el G96 y el G97? No, creo que no. ¿No? Ok, genial. Creo Ya. que no. Y los últimos códigos que vamos, acá tengo un listado de códigos M, que son funciones auxiliares, o sea que no son coordenadas o un código en particular que va a ser un movimiento, pero sí va a generar alguna acción en la máquina. Por ejemplo, acá ya le he mostrado algunos. ¿Cuál le mostré? El M3 y el M4, que ya se lo había dicho, que dice M3 es giro de lucillo en sentido horario. M4, giro de lucillo en sentido antihorario. Entonces acá tengo diferentes códigos M, los más usados son el M0, que para el programa. Entonces yo puedo estar leyendo el programa y podría generar un M0, por ejemplo, para cambiar la herramienta, para chequear las placas de la herramienta o chequear el filo. Entonces yo podría dejar en una parte de la programación, ok, voy a subir la herramienta, detengo para poder mirar las placas, podría ser. O antes de un cambio de herramienta, también podría poner un M0 para detener el programa y yo tener que apretar el botón para que haga un cambio de herramienta. Como digo, los más usados son M0, el M3, M4, los sentidos de giro, el M5 también, que es la parada de lucillo, muy usado, el M6 o M06, el cambio de herramienta, que también lo vimos recién, y acá uno usado es el M8, que es el activo refrigerante, o sea, que voy a encender una bomba de agua que tiene la máquina para inyectar refrigerante a la herramienta y a la pieza. Entonces el M8 activo y el M9 desactivo, o sea, apago la bomba. Es como apretar eso con un botón on-off. On enciendo, off apago. Entonces, M8 y M9 se ocupa mucho. El M30, que también lo habíamos visto ahí, el fin del programa con vuelta al inicio, o sea, cuando ya dejo de programar, M30 y el programa automáticamente va a volver a la partida, al inicio. Y después vamos a entrar por los códigos M98 y M99.
el M32, M33, como dice acá, entrada del ATC. ¿Qué es lo que era el ATC? Automatic la Tool herramienta, ¿no? Change. Automatic Tool Chain. Entonces, cuando dice Eso mismo. entrada y salida, o sea, el movimiento que va a hacer, se dieron cuenta en el video que mandó mi amigo que está el brazo, que tomaba la herramienta, hacía el desplazamiento, esa entrada y esa salida lo estaría haciendo internamente la máquina con M32 y M33. Muchas veces estos brazos de la herramienta quedan bloqueados o chocaron con la herramienta y quedan trabados y no saben cómo devolverlo. Entonces acá con estos códigos usted le escribe M32 va a entrar o M33 va a salir. ¿Ya? Pero internamente ese ciclo, el M06, toma estos M32 y M33 en forma interna en la máquina y lo hace en forma simultánea. Lo hace la máquina sola. ¿Ya? Pero como le digo, muchos estos dos códigos se suelen ocupar mucho cuando la máquina o el brazo choca o queda trabado y no saben cómo destrabar la máquina. Pasa mucho, así que recuerden estos codiguitos porque les podría de repente solucionar algún problema cuando estén en la máquina que les quedó trabada y no saben cómo desbloquearla, piensan que hay que llevar a mantenimiento y con este simple código se podría destrabar. Se los dejo acá. Entonces, los más comunes, acá esto se lo tienen que aprender de memoria porque también va a ser parte de la prueba, que les voy a preguntar qué significa, por ejemplo, M0. M0 significa parada programada. Ok. Entonces, aprendan estos códigos. Y el último código que vamos a ver el día de hoy es lo que les había comentado, el del G43, que es la compensación de la altura. Como muestra ahí la imagen, yo podría, acá en esta imagen tengo 3 herramientas, y si se dan cuenta, las 3 herramientas están del punto más alto. El punto más alto de la máquina, ¿cómo se llamaba? ¿No? Home. Ujú. El home, ya perfecto. Entonces, desde el home, lo que hace la máquina, o lo que hace uno como operador, toma la medida desde el home, cuánto mide desde la punta de la herramienta hasta el inicio de la pieza. En este caso, por ejemplo, mide 34 milímetros la T2. La T3 mide 20 milímetros. Entonces, con este valor G43, estoy activando, o le voy a decir a la máquina, oye máquina, vas a compensar la altura de la herramienta con tu variable h. Entonces, en el h1, o en este caso, en el h2, voy a ingresar un valor que me va a mostrar en pantalla y se la voy a ingresar en la máquina. En el h3, exactamente lo mismo. Entonces, recuerden siempre, T1, H1, T2, H2, T3, H3. Y en las variables H y el valor va a estar ingresado el número que nos va a dar en el panel. Se dan cuenta cuando le mostré la animación, el video del simulador, habían coordenadas X y Z, entonces la medida en Z que nosotros tomemos, ese valor que me aparezca en el monitor, yo la voy a escribir en la máquina. Y entonces acá, el G43, estoy compensando la altura de la herramienta. Y como le habíamos comentado, el G49 cancela la altura, o sea, borra los datos de la variable que esté guardada en la memoria de la máquina, la va a eliminar cuando yo las quiera, cuando parto el programa. Entonces yo parto siempre cancelando todo, porque yo voy dentro del programa, voy a compensar diámetro, altura, etc. ¿Sí? Esa es la forma que lee un programa estas máquinas. ¿Sí? Esa es la forma de leer más que nada la altura de una herramienta, el G43. Recuerde que el G43 va asociado a un H. ¿Sí? Vamos a hacer esta pieza que yo se la había dejado la semana pasada. Me imagino, no sé si ya tienen todas las coordenadas de esta pieza. Algunos se complicaron con los ángulos y no era tan complicada en el sentido porque estaban las cotas. Ya, si se dan cuenta acá, por ejemplo, y aquí tengo un ángulo, pero es necesario calcular los lados de acá, ¿o no? Si tengo esta pieza, No, no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo 45, tengo 88, 81, 37,3. La sumatoria de estas tres menos los 200, me va a dar este tramo. La cota estaba, no era necesario calcularlo. Y acá, este otro punto lo tengo, porque me está diciendo que son 50. Entonces no hay que calcular nada. Acá abajo, tampoco había que calcular nada. ¿Por qué? 160 menos 200, ya tengo el valor que tengo desde aquí a acá.
y la distancia que tengo desde acá en el eje Y también estaba. Acá solamente había que calcular por trigonometría, pero de repente cuando vean una pieza con mucho ángulo, no se asusten, tengo tanto ángulo, todo es trigonometría. No, porque las cuotas de repente están escondidas y no pierdan el tiempo calculándolo, no es necesario. ¿Ya? De repente ustedes mecánicamente todo lo calculan trigonométricamente, a veces no es necesario. Acá sí, porque acá tengo una hipotenusa. Entonces ahí sí yo tengo que calcular este lado. No sé si lo calcularon, ¿lo tienen? Y ese lado. Tengo una Y y tengo una X. Eso sí hay que calcularlo. Entonces, esta pieza, si tiene las coordenadas, ¿las tiene o no? Faltaron algunas. ¿Ah? Me faltaron algunas, pero no estoy segura igual. ¿Y alguien que lo haya hecho? Esto estaba en la semana pasada. ¿Ya? Como le digo, estudien, practiquen. Lo que quiero hacer con esta pieza es todo el programa, todo lo que vimos hoy día, desde el porcentaje hasta el final. ¿Sí? Así que vamos escribiendo este programita. Vamos a ver. Voy a escribir acá al lado, si es que me da. Sí, sí me da. Entonces, partimos con el símbolo porcentaje. Luego, ¿qué venía del porcentaje? ¿Se acuerdan? ¿Lo escribieron? El nombre del El programa, nombre del no. programa Ya, entonces, ¿cómo sería? O y 4 dígitos. 4 dígitos. Hoy día estamos a 21 al 4. La fecha del día, 21 al 4. Luego, Coordenada el G20 o G21. en este caso, coordenada en milímetros. G21. ¿Qué más escribimos? ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo, cierto? Sí, Juegos preparatorios. Ya, los códigos preparatorios. ¿Cuál vendría? home de la máquina, si no me equivoco. Ya. Eh, Usted me vaya diciendo. G91, Ya. G28, Z0. Yo voy a escribir lo que ustedes dicen por si acaso. Me perdí. Por ahí, Eric había dicho antes de esto los códigos preparatorios, ¿cierto? Ah, ¿verdad? G54, si no. Ya, por ahí va. ¿Quién los tiene anotados? G90, Ya, G90, bien. G54, Bien, G80, muy bien. G49, G49 y G40. G40. Y G40, bien, ya. Voy a verlo al lado. Ahí sí. Bien, hasta ahí vamos, impecable. Luego, ahora sí venía el tema del home. Sí, ahora ¿Sí? sí venía. G21, En Z y después en X. G28, disculpe, G91, G28, X0 y Z. Y 0. Perfecto. Ya. ¿Qué más? Después de un home, le había dicho algo. Después de un home, siempre. La G90. ¿cómo se- Pondrá G90. incrementar. Ya. Ahora, llamemos a una herramienta, ¿cierto? Vamos a llamar a la herramienta, por ejemplo, a la T1 con mi código MS. MS. Le vamos a poner, por ejemplo, herramienta de tallado. Vamos, como que esto como que lo vamos a tallar, vamos a escribir por encima de esta línea. Vamos a dibujar encima de esta línea. Luego, estamos trabajando por coordenadas absolutas. ¿Cierto? Ya establecimos que era G90. ¿Qué más vendría? Me voy a mover rápidamente. ¿A qué coordenada? 0. X0 y 0, ¿cierto? Y echamos a andar el usillo en forma horaria a 2000 RPM. M3 S2000. 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 Perfecto. Entonces ya la máquina sabe que se va a estar posicionado sobre el punto X0 y 0 y en sentido horario va a echar a andar el usillo a 2000 RPM. Ya está girando.
está girando arriba, está en home. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Compensación de la altura de la herramienta. Compensar la altura de la herramienta. Quiero que baje la herramienta, ¿cierto? G43. ¿Qué variable viene acá? ¿H cuánto? H1. H1. Y a un Z de seguridad que esté un poco siempre más arriba de la pieza. Por ejemplo, a un Z20, a un Z30, Z50, lo que ustedes quieran, pero siempre que sea superior. Cualquier cosa que la herramienta baje no vaya a colisionar. Perfecto. Ahora, voy a poner un G1 y a un Z, por ejemplo, a un Z menos 0.1. Y le voy a poner un F, por ejemplo, de 100. ¿Qué estaría haciendo la máquina ahí? Perforando Perforando 1 la milímetro a No. 100 A milímetros. una décima. A Una una décima. ¿Ya? Entonces, porque como Ah, quiero, sí, sí, sí. quiero tallar esto, quiero grabar, voy a hacer un grabado de 1/10 de milímetro. ¿Ya? Y voy a bajar desde Z20 hasta menos 0,1 a 100 milímetros por minuto. Voy a bajar lentito, voy a bajar lento. Ok. Una vez que bajé lento, ya estoy en menos 0,1. Recuerden que en la pieza dijimos que lo íbamos a desplazar hacia abajo, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿qué coordenada vendría? Y menos 45. Y menos 45, perfecto. Llegué al punto de abajo. Ahora me voy a mover en diagonal hacia la izquierda. ¿Qué coordenada vendría? Quiero llegar a este X punto. menos 50. Vamos llegando a ese punto. X menos 50. ¿Y el Y? ¿Cuánto es esa distancia que tengo acá? 73, menos 73. Es 45 más esa distancia, ¿cierto? Le voy a desplazar un poco al Sí. medio. Ya, entonces, todos ven esa distancia que está acá, que de los 200 menos los 45, menos los 88, 81, menos los 37,3, me va a dar esta distancia. 28,89. 28,89 más 45, porque es coordenada absoluta, el 0 no cambia. ¿Cuánto le da? Menos 73,89. Menos 73,89, perfecto. Punto 89. ¿Ahí claros? Sí. ¿Estamos bien? Ya, sigamos. Llegamos al punto de acá. Vamos a bajar ahora. Al punto que está aquí. Un segundito. Y Y menos 162,7. ya. Entonces, esa de 162,7 es la sumatoria, de nuevo, de los 45, los 20 y algo estaba acá, los 88, 81, me va a dar 162,7. Llegué al punto inferior. Vamos ahora de nuevo a la diagonal. X menos 40. menos 40, bien. Y el Y Y negativo, menos 200. menos 200, perfecto. Llegamos al punto inferior derecho. Ahora lo vamos a mover hacia la izquierda a una coordenada X menos 100. 200. 200. Disculpe, Menos perdón, 200. menos 200, no he dicho nada. X menos 200, bien. Llegamos al punto de abajo, ahora vamos a subir. Por ahí. Entonces vamos a subir a este punto. Y acá empieza un poco de complejidad. ¿Por qué? Porque tenía que calcular los lados. ¿Alguien lo calculó? El de arriba, ese tiene un lado de 50 y... Va, 60 y... Ah, no sé si 61 o 64, pucha. Los números más raros. Miren, Ya han ordenado en la programación, recuerden. Entonces acá, ¿qué función trigonométrica voy a ocupar? ¿Puedo ocupar tangente? no. No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo ocupar tangente? Porque con la tangente tendría que tener alguno de los dos catetos. Correcto, ya, eso quiero que los ejemplos lo tengan en mente. No puedo ocupar seno o coseno, ¿por qué? Porque tengo la hipotenusa de por medio. Ya, está la hipotenusa. Ya, entonces, Ya, perfecto. el valor en I va a ser el seno 30 grados, ¿cierto?
¿sí? El valor en I. Sí. Y Es 64.65, disculpe que lo interrumpa. ya, entonces, esos 200 menos los 64 me va a dar mi coordenada en... Ah, no, estamos leyendo, estamos en coordenada absoluta, no he dicho nada. Entonces, I menos 64, está bien, Cristian. Cristian, 64, 64.65. ya. Ahí tengo mi coordenada en I negativo, perfecto. Y ahora lo debo desplazar en una coordenada X negativa, Son 111.97. el valor en X, ¿cierto? El valor Pero en X. ya, está la diferencia de los 200 menos tu incógnita, ¿Cómo así? porque el Menos valor es, 89. sí, es menos 89, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú lo que calculaste es el cateto, Ah, pero claro, sí, yo decía del triángulo, no de la máquina. Estaba hablando de la parte trigonométrica, no la había contextualizado. ya, perfecto. Entonces, recuerden para todos que como calculamos el cateto, perfecto, pero tenemos que calcular del punto 0 al punto de final del triángulo. Y eran los 200 menos lo que había calculado ahí Cristian, y me da 89. ¿Punto cuánto, Felipe? Bueno, yo lo había dejado en 89. Ah, ok, 89. Llegamos a ese punto y finalmente debo llegar al punto x0 y 0, ¿cierto? Y Profe, dígame, Profe, en el del 89 le faltó el I0. verdad, el i. Si no me voy en línea recta. Muy bien. Ahí sí, ahí me hice una diagonal. Y 0, súper bien. Y de ahí me desplazo a x0 y 0. Bien. Y ahora voy a subir, vamos a salir con el programa. ¿Se recuerda cómo se salía? Me muevo rápidamente. profe, Dígame, Fernanda. me perdí al principio si es que se ponía el X0 y 0 o solo al final. No, yo partí acá, que después del T1, x0 y 0, porque estoy posicionándome justo en ese punto. Ah, ya, X0 y 0. Y como tengo que cerrar la pieza, tengo que llegar al mismo punto de partida, x0 y 0. ¿Sí? ya. Entonces, ok, llegamos al punto, terminó la pieza, pero recuerden que todavía estamos en un Z-1, o sea, disculpen, Z-0,1. Estamos abajo, estamos grabando todavía. ¿Qué debo hacer? Levantar. Volver al home. Levantar la reventa. ¿A cuánto por seguridad? ¿O un Z a cuánto? A los 20 que había dado al A principio. los 20 que habíamos partido del principio, ¿cierto? Por seguridad. Sube la reventa, pero todavía está girando. ¿Cómo le digo a la máquina? Oye, máquina, para, Lucillo. M5. M5, muy bien. Entonces, subimos la reventa a 20 milímetros sobre la pieza y paramos Lucillo. ¿Qué más vendría ahora? El home en Z y el home en X, A. El home en Z. Entonces, el home en Z es G91, G28, Z0, G91, G28, X0 y 0. Y después de un home que venía, M30, si no me equivoco. no, Un ¿En G90. un G90. Esa no se lo olvide nunca. Siempre después Ah, de ¿verdad? un G90. Y ahora sí tuve M30. ¿Qué es lo que era el Mm. M30? Entre el ¿Tiene programa. el programa? El programa. ¿Y cómo cierro este programa, que es un programa único, con el símbolo porcentaje? Porcentaje. ¿Ya? Y se dan cuenta que ahí tendríamos el programa completo. Ese programa ya estaría en condiciones de enviarlo a la máquina. Ya están todas las variables, están todas las condiciones listo para enviar a la máquina y poder ejecutarse. Se dieron cuenta que lo que ustedes hicieron en las dos primeras clases fue calcular todos estos puntos, desde aquí hasta acá. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Ya aprendieron a cómo calcular puntos de una trayectoria. Ahora basta con aprenderse un encargo. Profe, Y ¿y una cómo recta. le digo yo al programa que quiero, o sea, por ejemplo, si el material tiene 30 de espesor, ¿cómo le Ujú. digo cuánto quiero que baje? Ah,
Bueno, después vamos a ver un código. En esta profundidad yo le estoy diciendo baja a Z.1. Si yo le digo, por ejemplo, Z-1, perfecto. Va a contornear esta pieza a Z-1. Si yo quisiera hacerlo de la forma manual, o la forma antigua, todos estos códigos debería copiar y pegar, después Z-2, copiar y pegar Z-3, copiar y pegar Z-4 hasta llegar hasta Z-30. O sea, se alargaría en sí el programa diciéndole que de vuelta y que baje. De vuelta y que baje. Y haría gigante el programa. Esa es opción 1. Opción 2, vas a ver un código que se llama M98. Y ese M98 va a repetir N cantidad de veces hacia abajo. Y ese es un código que lo vamos a ver después en, yo creo que unas 3, 4 clases más, vamos a entrar con el M98. Que lo que está diciendo Daniela, en vez de hacer un programa gigante, yo lo hago una sola vez, y esta vez la voy a repetir la cantidad que yo quiera hacia abajo. Va a quedar un programa cortito. Pero ese es un código, es como llamar a otro programa. Eso es lo que vamos a hacer después con un M98. Pero sí se puede hacer. Entonces, de esas dos formas se podría hacer un programa con un espesor determinado. ¿Sí? Entonces, como les estaba diciendo, esta parte inicial del encabezado del programa y esta parte final de un programa siempre se va a repetir. Lo que va a ir cambiando son mis coordenadas de trayectoria. ¿Ya? Eso es lo importante de esta, que quiero que lo rescaten el día de hoy. ¿Sí? No sé si tiene algún comentario, se entendió. Sí se entendió, Sí, profe. profe. Ya, entonces, ahora les queda practicar, hacer los ejercicios que estaban en todas las PowerPoint anteriores, todas las clases anteriores, y hacer el programa completo. Ya, en la prueba, obviamente, tienen que hacer el programa completo. También podría estar que yo le entregue el programa y ustedes te dicen chequear. Por ejemplo, si acá yo le pongo positivo, ustedes tendrían que calcular o chequear el programa de acuerdo al plano, y ahí habría un error, por ejemplo. Ahí tendrían que detectar que hay un problema. Debiesen escribir la coordenada que corresponde. ¿Ya? Y eso suele pasar mucho en los programas después cuando estén en la empresa, que deben revisar el programa de acuerdo a un plano y una simple coordenada me está diciendo que se vaya para el otro lado. ¿Ya? Entonces pasa mucho eso. Así que eso también podría estar en la prueba, como partimos hoy día en la clase, que yo le pasé el programita, que ustedes hagan la trayectoria o lo comparen con otro plano y busquen los errores. Ustedes deben detectar todos los errores que están dentro del programa. También les voy a pasar definiciones, de ahí con alternativa, para ver falsos, van a ver de ese estilo también. Entonces deben estudiar todos los códigos, aprendérselos de memoria y leer el programa. Así que no sé si tienen alguna duda, que ahora son 11:30. Mira, terminamos antes, porque hasta acá quería llegar con la clase. Y ver ahora consultas que ustedes tuvieron. Si tuvieron dudas con este ejercicio o con la materia que hemos visto hasta ahora, para que me las puedan hacer sin ningún problema.